presentar al siguiente ponente, el doctor Pablo Navarro. El doctor Navarro es un colega gastroenterólogo de Costa Rica y pues como les decía, en este caminar con este consenso, creo que hemos descubierto en Pablo muchas características. Una de ellas es su acuciosidad, ¿verdad? Y su ímpetu porque las cosas prácticamente nos salgan perfectas. Así que creo que es la persona adecuada para presentar ante ustedes el consenso centroamericano y del Caribe de diagnóstico y tratamiento del síndrome de intestino irritable. Pablo, aparte, pues combina su trabajo asistencial con lo educativo en la Universidad Latina de Costa Rica, en la Escuela de Medicina también de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Farmacia de dicha universidad. Así que, Pablo, te cedo el tiempo para que tú nos digas cuáles son esas perlas que el Consenso Centroamericano tiene para nosotros. Buenos días, muchas gracias a todos por pegarse la madrugadita y estar acá acompañándonos. Muchas gracias al comité organizador por habernos tomado en cuenta para la exposición y bueno, sin más, es un poco fácil y a la vez difícil exponer después de tan buena, esos son mis conflictos de interés, después de tan buena exposición del doctor Otero, y realmente este es un trabajo de un conjunto de personas. Fuimos 16 gastroenterólogos seleccionados por las respectivas sociedades de Centroamérica y del Caribe, y ahí están los nombres para que los vean un ratito. Realmente la idea fue emitir recomendaciones adaptadas a nuestra realidad. Se usó para el estudio una metodología Delphi, y el coordinador del estudio fue el doctor Galdames, que a la vez se ha lucido con este extraordinario congreso. Y tenemos que mencionar el gran aporte de la empresa Abbott, que fue un aporte grande económico y grande en ética, porque solo los vimos el primer día de la reunión, que nos dijeron: aquí están todos los recursos para que ustedes se reúnan y decidan lo que quieran. De ninguna forma influyeron en ninguna recomendación presentada en este consenso. Nos dividimos en 3 grupos a ver, ¿se pasó la diapositiva? ¿No? Sí. Nos dividimos en 3 grupos para trabajo, uno de diagnóstico, otro de definiciones y otro de tratamiento, y buscamos estudios entre el 2017 y 2021 y cualquier estudio previo de relevancia, que había muchos. Cada recomendación fue votada y se requirió más del 75% del acuerdo entre los miembros del consenso para que dichas recomendaciones fueran aceptadas. Usamos el sistema GRADE para la clasificación de la calidad de la evidencia y darle fuerza a las recomendaciones, de modo que la calidad era alta, A, moderada, baja o muy baja, y la fuerza de la recomendación fue fuerte a favor de la intervención, débil a favor de la intervención, débil en contra de la intervención y fuerte en contra de la intervención. Van a ver que durante la exposición usé mucho el texto del consenso como está escrito, y es porque quería que tuvieran abajo estas recomendaciones y cómo estuvo la votación en cuanto a lograr el consenso. Entonces empezamos con una parte de epidemiología, definiciones y fisiopatología, y como les decía, era muy fácil exponer esto porque ya el doctor Otero nos explicó el primer enunciado, que es que el síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos de interacción intestino-cerebro más comunes y se caracteriza por un dolor abdominal recurrente de intensidad leve a grave asociado a alteraciones en los hábitos defecatorios en ausencia de enfermedad orgánica o anormalidades bioquímicas. Y también me hizo más fácil porque les enseño el estudio de la Fundación Roma, donde dice que hay una prevalencia mundial de 4.1%. Y si ustedes vieron el mapa, veían todos los países en donde estaba hecho y no estaba incluido ningún estudio, ningún país centroamericano ni del Caribe. Pues resulta que Isaac Quintero y Luis Aguilar y varios acá hicieron un estudio centroamericano en 6 países que mostró que tenemos nosotros una prevalencia del doble del que daba la Fundación Roma, casi con un 7.3%, del cual fue 9.8% en mujeres y 4.7% en hombres. Este fue un estudio con bastantes pacientes, fueron 1.600 pacientes, bueno, o sujetos de estudio, 1.200, perdón.
En cuanto a las variedades de predominio, la prevalencia predominante fue estreñimiento con 3.2% de prevalencia en la población, diarrea 2.3% y variedad mixta 0.8%. La definición de Roma ya la acabamos de ver, nada más recordar que en Roma 4 aclararon que cuando uno defeca y aumenta, el dolor puede aliviarse o más bien aumentar, donde antes solo decía que solo se aliviaba. Cambio en la frecuencia de las deposiciones y la apariencia, y también ya de todos es conocido la clasificación de las heces de Bristol, que nos ayuda a asociar a las variedades asociadas a constipación o, por otro lado, a la variedad diarrea, variedad mixta o inclasificable. En cuanto al diagnóstico, aquí hay cosas que tratamos de adaptar a nuestra realidad. Primero, consideramos que es aconsejable realizar a todos los pacientes un hemograma, examen general de heces, velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva, dado que estos exámenes son accesibles y útiles para descartar organicidad. Se recomienda además la prueba de hormona de TSH solo si hay sospecha de enfermedad tiroidea y no como un examen de rutina. Y como bien ha quedado claro igual del doctor Otero, las guías internacionales recomiendan que nosotros hagamos un diagnóstico positivo utilizando los criterios diagnósticos de Roma 4 para minimizar las investigaciones diagnósticas. Si nosotros le decimos, bueno, usted podría tener esto, pero también podría tener esta otra cosa, y entonces le vamos a hacer esto y esto y esto y esto, le crean una cantidad de ansiedad al paciente que cuando usted les diga, ¿sabe qué? Todo salió bien, usted tiene un síndrome de intestino irritable, el paciente le va a decir, no, doctor, usted me dijo que yo me iba a morir, que algo más tengo que tener. Entonces nosotros desde el principio tenemos que ser claros, usted tiene probablemente un síndrome de intestino irritable, por su situación vamos a hacer este examen, pero probablemente no nos vamos a mover de ese diagnóstico. Entonces, si se debe descartar, la siguiente recomendación es la enfermedad celíaca, como ya nos explicaron previamente también, los síntomas son muy similares a los del síndrome de intestino irritable compartidos, y entonces en todos los pacientes con síndrome de intestino irritable, variedad diarrea o variedad mixta, se debe descartar. Además, se debe considerar este diagnóstico en los pacientes con un subtipo de estreñimiento que si no hay mejoría adecuada con el tratamiento, y la prueba sugerida para tal fin es la serología con antitransglutaminasa IgA, pero si el paciente va a una endoscopía digestiva alta, se debe tomar biopsias de intestino delgado. Y es que la prevalencia de la serología normal para enfermedad celíaca es 3 veces mayor en pacientes con sospecha de síndrome de intestino irritable que en pacientes sin dichos síntomas. Y eso es independientemente del patrón de las heces. En mi práctica clínica, y estoy seguro que en la de muchos de ustedes, hay una extraña situación, que es que al paciente le duele cualquier segmento del abdomen, a veces el abdomen inferior, y él decide, me voy a hacer una gastroscopía. Creemos los autores del consenso que eso es una particularidad muy centroamericana. Entonces, nos parece sumamente importante que como el paciente tal vez viene a una endoscopía, tal vez indicada por él mismo, tal vez obviamente, idealmente indicada por su médico de atención primaria, y tal vez estas enfermedades coinciden con dispepsia. Si nosotros detectamos que hay síndromes de enfermedad inflamatoria, de síndrome de intestino irritable, en ese paciente y viene una endoscopía, debemos de aprovechar esa oportunidad para tomar la biopsia del intestino delgado. Porque si tomamos en cuenta el costo de la biopsia más la endoscopía y su comorbilidad más alta, pero ya tenemos al paciente ahí, ya solo le estamos agregando el costo de la biopsia, y solo el costo de la biopsia, por lo menos en Costa Rica, es más bajo que el costo de la serología. Entonces, de ahí esta siguiente recomendación que para nosotros es muy centroamericana. Aunque la gastroscopía con biopsia tiene un costo más elevado y es más invasivo que la serología por enfermedad celíaca, en ciertas regiones de Centroamérica es un examen que es realizado con frecuencia por los pacientes, ya sea por indicación del médico de atención primaria o por decisión propia del paciente. A cualquier paciente que se someta a una gastroscopía y en el que se sospeche síndrome de intestino irritable, se le debe tomar biopsia de intestino delgado para descartar enfermedad celíaca, y esto es más importante aún si el paciente tiene un subtipo con predominio de diarrea. De tal forma que aunque le recomendamos la realización de serología por enfermedad celíaca como la mejor opción, si el paciente llega a una endoscopía alta, se recomienda seguir el protocolo de toma de biopsia de sospecha de enfermedad celíaca, que incluye 4 biopsias después del bulbo duodenal y 1 o 2 biopsias del bulbo duodenal.
La siguiente recomendación es que en los pacientes con sospecha de variedad diarrea es recomendable realizar una calprotectina fecal para descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Como ya nos dijo el doctor Otero, si salen más de 250, de una vez debemos proceder a la colonoscopía y se debe considerar también tomar biopsias en varios segmentos para descartar otro diagnóstico diferencial que sería la colitis microscópica. En el caso en caso de pacientes con diarrea persistente a pesar de tratamiento, se debe considerar otros diagnósticos como enfermedad celíaca, mala absorción de sales biliares, insuficiencia pancreática exocrina o esprue tropical. Y se podría considerar una prueba terapéutica con secuestradores de sales biliares para descartar la diarrea secundaria a malabsorción de dichas sales en pacientes con diarrea persistente, dado que esta malabsorción de sales biliares es bastante frecuente en pacientes que sospecha de síndrome de intestino irritable, y la prueba de medicina nuclear para hacer dicho diagnóstico de forma un poquito más científica no está disponible en nuestro medio. La siguiente recomendación es que hay poca evidencia para solicitar de forma rutinaria pruebas para detectar el SIBO, y ya el doctor también hizo referencia a esto. En caso de estar disponibles, queda a criterio del médico si se van a usar las pruebas de aliento, que lo que nos van a ayudar es a predecir un poco la respuesta a la rifaximina, pero sí, ya vimos que además la rifaximina tiene otros componentes beneficiosos que no son exclusivamente relacionados con su actividad sobre la microbiota. Además, la alternativa que nos parece muchas veces más viable es una prueba terapéutica con rifaximina que ofrece ventajas de practicidad, costo y accesibilidad. El enema varitado o colon por enema es un estudio que tiene baja sensibilidad y por lo tanto no se recomienda para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. De hecho, el enema varitado carece de evidencia que demuestre su utilidad y es nuestra posición que debe dejarse de utilizar. Otros estudios radiológicos como el ultrasonido, la tomografía computarizada y la resonancia magnética no están indicados en general en el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, según criterio del clínico, podrían ser útiles en algunos pacientes con algunos síntomas específicos. Un ejemplo podría ser un paciente que tiene una colonoscopia incompleta, podríamos realizarle una colonoscopia virtual por TAC. La colonoscopía tiene justificación de efectuarse en los sujetos que tienen criterios de síndrome de intestino irritable únicamente si presentan signos de alarma o factores de... Y siendo mayor de 50 años sin haber tenido tamizaje de prevención para cáncer de colon. Y hay que tomar en cuenta de que esto ha sido tradicionalmente a partir de los 50 años, pero las guías más recientes bajaron el punto de corte a los 45 años. El tamizaje de cáncer de colon es fundamental y no nos pareció que fuera parte de las guías definir cuál va a ser la edad de corte, pero probablemente pronto tenemos que bajar a esa edad de 45 años. Tanto la colonoscopía como la realización anual de una prueba de inmunistoquímica fecal para detectar sangre oculta, un FIT, son aceptables para el tamizaje, solo que dicha prueba, como ustedes ya bien conocen, tiene que ser realizada de forma anual. Ya pasando al tratamiento, la dieta, ya hablamos de la dieta FODMAP, es eliminar todos estos alimentos que contienen oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, teniendo en cuenta que el apego a esta dieta puede ser complicado y que idealmente debe ser guiada por un especialista en nutrición clínica. Nosotros no podemos guiar a nuestros pacientes en eso, normalmente no tenemos el tiempo para hacerlo y muchas veces no tendremos la experiencia necesaria para hacerlo. Para eso está el especialista en el campo y debemos recurrir a él. También no podemos excluir universalmente el gluten en pacientes con síndrome de intestino irritable. No hay evidencia en este estudio, no hay evidencia suficiente que soporte esta recomendación. Ya sabemos que algunos pacientes no celíacos se van a beneficiar de dicha exclusión, pero no podemos recomendarla como una dieta universal. Y obviamente siempre que alguien vaya a hacer una dieta de exclusión de gluten, antes debe hacérsele algún examen para haber descartado enfermedad celíaca, si no vamos a tener el problema de que el examen salga negativo en un futuro y no sabemos si fue porque el paciente estaba a dieta o porque de verdad no era celíaco. En caso de síndrome de intestino irritable o variedad diarrea asociada al consumo de lactosa, se va a recomendar la exclusión de la lactosa de la dieta durante 4 semanas y luego una posterior reintroducción hasta los niveles que no produzcan síntomas,
o que él consuma lácteos concomitantemente con lactasa dada en cápsulas. También se recomienda una actividad física 3 a 5 veces por semana, que eso va a mejorar los síntomas globales y la calidad de vida, y podría ayudar a hacer yoga, pero la evidencia es insuficiente en ese sentido. Y lo que nos decía el doctor Otero también, que nuevamente la relación médico-paciente adecuada es fundamental, ya que está asociada a mejores resultados en el tratamiento global y en la calidad de vida de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Si el paciente no hizo clic con ustedes a consulta, ese paciente probablemente no va a responder al tratamiento. Ya hablaba del síntoma de dolor abdominal, los antiespasmódicos en su gran variedad han demostrado ser efectivos ante el dolor abdominal, por lo que son altamente recomendados por sí solos o combinados, y para ello se deben individualizar cada paciente según sus necesidades. La mebeverina, la trimebutina, la iosina, el propinoxato, el otilonio y el pinaverio están disponibles en Centroamérica y todos en mayor o menor medida tienen evidencia que lo soporta. Y de hecho, en general los antiespasmódicos tienen unos NNT bastante positivos para mejorar dolor abdominal de 7, para mejorar síntomas globales 3 y una mejoría global del paciente de 5. Es importante, si ustedes leen las guías norteamericanas, que uno tiende a consultarlas muchos, que ellos más bien excluyeron los antiespasmódicos de eso y a nosotros nos sorprendió. Y al consultar con los autores, que lo hicimos, era que básicamente es que ellos no tienen buenos antiespasmódicos. Entonces, por asunto de compliance y de que tienen que seguir el seguro, mejor lo sacaron para que el seguro no los obligara a recetar el único que tienen, que es el acente de menta, que es casi que un remedio natural, que van a ver que sí sirve, pero que no es tan bueno. Los excluyeron para que no tuvieran que pasar por ese paso y poder pasar a las terapéuticas que ellos tienen. Entonces, fue un asunto más de seguros de que el medicamento no funciona. Okay. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que todos los antiespasmódicos son medicamentos que no son nuevos en el mercado. Entonces los estudios fueron hechos en otras épocas con otros criterios a los actuales y por eso es que la FDA es tan rehaciente, tan no adecuada en incluirlos. Pero en Europa y en el resto del mundo sabemos lo útiles que son y lo que nos pueden ayudar. Se recomienda, por otro lado, el uso de neuromoduladores en pacientes no respondedores a los antiespasmódicos convencionales, asociado o no a la enfermedad psiquiátrica. Los de mayor evidencia son los antidepresivos tricíclicos, sin embargo en pacientes con estreñimiento estos neuromoduladores pueden empeorar el estreñimiento. Hay que explicar al paciente que ellos alteran la percepción visceral del dolor y también que actúan de paso sobre la comorbilidad psicológica y modifican el tránsito intestinal. Entonces los tricíclicos tienen evidencia más sólida y además son ideales en la variedad de diarrea porque nos van a ayudar a manejar ese síntoma. Los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina tienen resultados menos concluyentes, aunque probablemente también sean efectivos. Y aquí hay que quitarnos los estereotipos del médico y del paciente. Hay que primero decirle, vea, yo a usted le voy a recetar un neuromodulador. Es un medicamento que va a actuar directamente en sus fibras nerviosas en el intestino, porque ahí está lleno de unas sustancias químicas que le generan dolor y yo se las voy a disminuir. Por cierto, de paso lo va a poner un poquito más feliz. Y si usted busca este medicamento en internet, porque todo el mundo consulta en internet, le va a salir que es un antidepresivo, pero no, usted no está deprimido, yo se lo estoy mandando para que se alivie su dolor. Y realmente esa es una intervención que le va a ayudar al paciente. Y si usted le menciona hasta el último minuto que es un antidepresivo, y que no genera adicción, muy importante, y que lo tiene que usar por un año, el paciente va a aceptar de mucha mejor forma el que usted se lo incluya en su práctica diaria y lo va a beneficiar. Ahí va a sentir la diferencia entre el especialista o el que se leyó las guías y el médico general que no se ha leído las guías. El uso de mirtazapina es una recomendación de expertos. Faltan estudios en ese sentido, sin embargo la mirtazapina es útil en el manejo del dolor neuropático, brinda un sueño restaurador y aumenta el apetito, además normaliza las deposiciones en pacientes con diarrea y es ideal para ese señor que padece insomnio, que casi no quiere comer, que está súper deprimido y le duele el abdomen. Ese es el caso ideal para darle mirtazapina y he tenido personalmente excelentes resultados con dicho medicamento. Nuevamente faltan estudios. Recomendaciones alimenticias, nuevamente volvemos a la dieta FODMAP, que debe usarse por un periodo no mayor a 6 semanas y luego la fase de reintroducción y la fase de adaptación. Y ya mencionó también el doctor la terapia de biorretroalimentación, porque hay gente que lo que tiene es una
una disinergia del piso pélvico, y eso tenemos que detectarlo por medio de un examen físico, tal vez un tacto rectal que nos ayude a ver que no hay un relajamiento durante la maniobra de Valsalva del esfínter, y en eso hay que dar esa terapia que le va a ayudar tanto en distensión como en manejo de la constipación. Para distensión abdominal también están los antiespasmódicos, que pueden ser solos o combinados con simeticona para el manejo del síndrome de intestino irritable y la distensión. Y aunque es muy habitual en la región y lo seguimos haciendo, hay muy poca evidencia que justifique el uso rutinario de enzimas digestivas o simeticona no asociada a antiespasmódicos en el síndrome de intestino irritable específicamente. La rifaximina, también hablando de distensión, en pacientes con síndrome de intestino irritable, en los que se sospecha que la distensión sea secundaria de disbiosis o vacío, se podría considerar el uso de rifaximina. La dosis va a ser de 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Nos va a modificar el microbioma intestinal y nos va a reducir la producción bacteriana de gas, y brinda además mejoría global de los síntomas y mejoría en la distensión abdominal. La fibra va a mejorar el número de evacuaciones en pacientes con estreñimiento, pero no tiene ningún otro efecto sobre otros síntomas distintos al estreñimiento. La fibra soluble, el psyllium o la ipsagula, mostró efectividad. Sin embargo, las otras fibras, la insoluble como el salvado de trigo, más bien podrían empeorar los síntomas. Entonces, si vamos a usar alguna fibra, tiene que ser psyllium o ipsagula. Los laxantes osmóticos más utilizados en el síndrome de intestino irritable, variedad de estreñimiento, son la lactulosa y el polietilenglicol. Entre ellos, la primera elección es el polietilenglicol, pero no deben ser utilizados como monoterapia en esta patología, y básicamente es que su utilidad es para mejorar el estreñimiento, pero no van a mejorar el dolor abdominal ni la distensión abdominal. Como nos decía el doctor Otero, el dolor, el estreñimiento y la diarrea son síntomas que hay que tratar. Los laxantes estimulantes como el bisacodilo y el picosulfato están recomendados, pero solo como rescate en pacientes refractarios al laxante osmótico, y las antraquinonas, la cáscara sagrada y las hojas de zen no están recomendadas a su uso, y de hecho probablemente todos ustedes han notado que la cáscara sagrada nos produce melanosis coli en los pacientes, y no es algo que nos agrade ver durante nuestras colonoscopías, aunque tal vez no sea tan perjudicial. Las guías también mencionan otros medicamentos útiles en el manejo de la constipación que no están disponibles en la región, pero que podrían ser introducidos a mediano plazo. De hecho, hay runrunes por ahí de que ya vienen. La linaclotida, la piclanitida, que son agonistas de la guanilato ciclasa, y la lubiprostona, que nos activa canales de cloro en el enterocito y nos genera secreción intestinal. Por otro lado, un viejo conocido de algunos de nosotros que ya pintamos más canas, el tegacerot, que es un agonista de los receptores de serotonina 5-HT4, es muy beneficioso en síndrome del digestivo irritable, variedad de constipación, y fue realmente reintroducido en pacientes que tengan solo un factor de riesgo cardiovascular y que sean menores de 65 años, y esto porque fue retirado en un inicio por algunas preocupaciones en el sentido cardiovascular, pero se ha visto que en general es bastante seguro y posiblemente sea reintroducido próximamente. Para manejar la diarrea, la loperamida es una opción disponible y eficaz para tratar la diarrea en pacientes con síndrome de intestino irritable. Sin embargo, no mejora otros síntomas como dolor y distensión abdominal. La rifaximina en pacientes con variedad de diarrea y en pacientes, si responden, se puede repetir en el futuro, porque hay estudios que han demostrado que el repetir esta terapéutica mejora al paciente. Y también, en general, si la primera vez que lo administramos no funcionó, no se recomienda tanto repetirlo, porque probablemente la segunda vez tampoco va a funcionar. La colestiramina podría considerarse a criterio del clínico si se sospecha malabsorción de sales biliares. Ya vimos que es una condición que es más frecuente de lo que uno a veces piensa. Por ejemplo, hay que pensarlo en pacientes colecistectomizados, y se necesitan más estudios ya para dar una recomendación más fuerte en ese sentido. Y en nuestra región se podría usar el ondansetron, que está disponible en dosis de 4 a 12 miligramos al día. Nosotros lo conocemos más como un antiemético, a veces para pacientes con cáncer, pero funciona muy bien para manejar la diarrea que no responde a otras terapias. La eluxadolina está aprobada por la FDA, podría ser utilizada en diarrea, pero no está disponible en nuestra región. Y aquí tenemos este algoritmo para el manejo. La variedad de diarrea, nuestra primera línea va a ser loperamida, si no recurrimos a la rifaximina o a los antagonistas de los receptores
3, si tenemos dolor hay que usar antiespasmódicos y si no agregamos neuromoduladores y si tenemos estreñimiento, fibra soluble o laxantes y podríamos, si alguna vez los tenemos disponibles, agonistas de la 5-HT4. Y en todo caso, si no funciona la terapia cognitiva conductual o la hipnoterapia. De hecho, en medicina alternativa tenemos la acupuntura como una alternativa de rescate si todo lo demás ha fallado. La homeopatía y preparaciones herbáceas no pueden ser recomendadas porque carecen de estudios. El aceite de menta piperina, que ya sabemos que es un antiespasmódico, es seguro y efectivo y alivia síntomas globales, sin embargo es como medicina alternativa. La hipnoterapia podría ser eficaz en pacientes que no han respondido a otras terapias y la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia son alternativas en el síndrome de intestino irritable refractario y ha tenido muy buenas respuesta a tratamiento. Los probióticos, me encantaría hablar un gran rato de esto, pero hay pocos, muchos estudios en camino y sí hay evidencia de que probióticos solos o combinados son efectivos para los síntomas generales y la calidad de vida, y los ensayos son heterogéneos y con riesgo de sesgo, por lo que es difícil llegar a conclusiones. Los probióticos son complementarios, no son monoterapia, son complementarios a la terapia convencional y tienen una eficacia modesta que no es uniforme. Y sí les invito a que el texto del consenso, cuando salga publicado, menciona varios estudios y vale la pena consultar esa parte como complementario a esto. También hay anexos que incluimos y que por motivos de tiempo, que ya me pasé 2 minutos, no vamos a discutir, como el síndrome de intestino irritable y embarazo y el síndrome de intestino irritable y COVID-19. Hay anexos en ese sentido dentro del texto y no me queda más que agradecerle nuevamente a todos ustedes su atención y a la organización y a los compañeros del consenso el haberme escogido para exponerlo. Realmente para mí fue un honor y un gusto.